días, Padre Víctor, y a todos los que nos escuchan, buenos días. En este hermoso domingo, que es sin duda como cada día bendición de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo quiero recordar, para poder comentar un poco el Evangelio del día de hoy, quiero comentar que el año litúrgico termina con esta fiesta de Cristo Rey, con esta semana de Cristo Rey. Comienza, pudiéramos decir, haciendo un recorrido desde la creación del mundo. El año litúrgico comienza con ese recorrido, toda la historia de la humanidad. Y hoy es como si termináramos la historia, si termináramos el año, si termináramos la vida. Hoy es el último domingo del año litúrgico. Alguna vez ya lo hemos comentado, pero vale la pena volver a comentarlo. El año litúrgico no sigue el mismo calendario que el año civil. El año civil comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. El año litúrgico termina con esta fiesta de Cristo Rey del universo. Por eso, el Evangelio que acabamos de escuchar, yo quisiera resaltar en primer lugar precisamente que es el final del Evangelio y nos presenta cuál es el destino final de todo, de todos. Para poder también entender un poco más el Evangelio, conviene recordar que Jesucristo nació en Belén. Él es el Hijo de Dios hecho hombre. Nació pequeñito, humilde, en un pesebre. Viene a meterse a nuestra historia para hacer de nuestra historia una historia de salvación. Viene a hacer de nuestra historia una historia donde Dios está presente, donde Dios camina con nosotros, donde Dios es
de nuestra misma familia, para que nosotros pudiéramos ser de la familia de Dios. Pero si ustedes leen el Evangelio, encontrarán que nuestro Señor se presenta como un cordero. Muchas veces aparece en la Sagrada Escritura este símbolo del cordero. El cordero era el animalito que se sacrificaba en el templo de Jerusalén, que es todo bondad, que es paciencia, que no grita cuando lo están sacrificando. Por eso el Cordero es Jesucristo. Ha venido a salvarnos, y en su vida de la historia, que duró 33 años aproximadamente, lo hizo de una manera sencilla, como el Cordero. No llegó con grandezas humanas, aunque Él es el dueño del universo. No llegó condenando a nadie, aunque Él podría hacerlo. Él llegó para salvar. Pero también la historia de la humanidad es la historia de la paciencia de Dios. Dios nos tiene mucha paciencia y espera un día y otro día y otro día que nosotros vayamos al encuentro de nuestro Señor. Él nos llama. Él es el pastor que va adelante y quiere que lo sigamos. Y este pastor dio la vida por nosotros, de tal manera que le pertenecemos porque le costamos la vida. Es un rey que da la vida, es un rey de vida. Pero el Evangelio, al llegar el final del año litúrgico, nos presenta precisamente cuál es también el papel de Jesucristo. Al final llegará Él como el rey, como el juez, que viene a distinguir, a discernir, a separar a aquellos que lo han seguido de los que no lo han seguido. Por eso celebrar la fiesta de Cristo, Rey del Universo, no es darle a Cristo un nombre o un título bonito, fruto del afecto, del cariño, sino es una realidad. Él será el juez de nuestras acciones, el juez de nuestra historia, el juez de la vida. ¿Y en qué se va a basar para poder discernir y distinguir lo que ha sido nuestra vida? Bueno, en el reino de Jesucristo, porque Él es el Rey universal. En su reino hay una sola ley, la ley del amor. No hay muchas leyes. Tenemos muchas actividades, muchas tareas, muchas vocaciones, muchos compromisos, pero todo tiene que estar guiado por la ley del amor, porque esa es la ley del reino de Dios, la ley del amor. San Pablo, que escribió una hermosa carta a los cristianos de Corinto, en una de las cartas les dice precisamente eso, la importancia del amor. Y entre otras cosas dice: yo podría hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no, si no tengo caridad, de nada me sirve. No soy más que una campana que suena, pero que está hueca, que está vacía. Fijémonos cómo San Pablo habla de unas cosas buenas, hablar lenguas de los hombres y de los ángeles. Eso de por sí es admirable. En cualquier persona que hable muchas lenguas es admirable. Sin embargo, nos dice San Pablo: aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, de nada me sirve. Dándonos a entender que lo que verdaderamente sirve es el amor venido de Dios. Y esto es lo que nuestro Señor quiere de nosotros, que nos amemos con el amor que viene de Dios. Por eso, Cristo es Rey, pero un Rey no para sacar provecho de nosotros. Es un Rey que ha dado la vida por nosotros. No es un Rey de grandezas terrenas, Él no las necesita. Él es dueño del universo.
En Él se sostiene todo lo que existe. Por lo tanto, no es un castillo o un palacio el que lo hace rey, ni siquiera un ejército. Es su sangre derramada por nosotros la que hace que nosotros lo reconozcamos como el Señor del universo. Hoy que terminamos el año litúrgico, lo contemplamos a Él como lo contemplaremos al final de nuestra historia personal y de la historia de la humanidad, como el juez, como el rey, como el Señor. ¿Cómo lo queremos nosotros encontrar? ¿Como el que dice, vengan benditos de mi Padre? ¿O lo queremos encontrar diciéndonos, apártense de mí, malditos? Fíjense que eso depende de nosotros. No depende de Jesucristo propiamente. Él ya nos ha dado el sí, quiero salvarlos. Sí están hechos para la salvación por medio de mi sangre. El que nosotros escuchemos a ese juez, a ese rey, diciéndonos, vengan benditos de mi Padre, depende de nosotros. Hoy es volver a encontrar el sentido de nuestra vida. ¿A dónde vamos? Vamos hacia Dios. Pero en el recorrido de la tierra, la ley que debe animar nuestra vida es la ley del amor. Pues que reconozcamos a Jesucristo como nuestro Rey. Quiero terminar diciendo, podemos nosotros aceptar otros reyes, es decir, otros que manden en nuestra vida, pero la mayoría de las veces los otros reyes esclavizan. Pongo por ejemplo, cuando yo me dejo llevar por el vino de una manera desordenada, pensando que eso es mi diversión, que esa es una alegría, termino esclavizado. Pongo el ejemplo del vino no porque sea lo único, pero lo mismo podría decir del cigarro, de las drogas, de muchas otras cosas y de otras personas. Jesucristo es un Rey de libertad. ¿A qué Rey nosotros queremos entregarle nuestra vida? ¿A qué Rey queremos seguir? ¿A qué Rey queremos decirle, yo te acepto para que tú mandes en mi historia? Hoy Jesucristo se nos aparece como el Señor de la historia, como el que salva, como el que da la vida, como el que respeta la libertad. Ojalá que todos nosotros lo aceptemos, lo conozcamos, lo amemos y lo sigamos. Que tengan un buen domingo.